Mi papá es un viejo inútil. A veces la vida nos pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. Uno se esfuerza por criar a los hijos con amor, con valores, enseñándoles a respetar, a agradecer, a cuidar de quienes un día les cuidaron. Pero ¿qué pasa cuando esos mismos hijos te miran a los ojos y te llaman una carga? ¿Qué se siente cuando en medio de una comida familiar, entre risas y conversaciones, te cortan el alma con una frase cruel, como si no tuvieras valor? Hoy vengo a contarte algo que nunca pensé compartir. Es una historia difícil, dolorosa, pero real. No busco lástima ni venganza, solo quiero que sepas lo que pasó, porque sé que allá afuera hay muchos como yo, padres, abuelos, personas que lo dieron todo por su familia y sin embargo terminaron solos, heridos, ignorados. Esta es mi historia. Y si de alguna manera puede ayudarte a reflexionar, a valorar a quienes te aman o simplemente a no cometer los mismos errores, entonces habrá valido la pena contarla. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después, nadie lo vio venir. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me llamaría así, viejo inútil. Lo dijo con una rabia tan fría, tan calculada, que ni siquiera parecía él. Estábamos sentados en la mesa del almuerzo. Yo había preparado todo con cariño, arroz, pollo al horno y un poco de ensalada, no porque me sintiera obligado, sino porque me hacía feliz ver a mi familia reunida. Pero ese día, todo cambió. Dije algo tan simple como, «Hijo, ¿podrías ayudarme con las compras esta semana?» Y su respuesta fue una risa sarcástica seguida de esas dos palabras que me clavaron como cuchillos. Mi esposa bajó la mirada. Mi nuera fingió no escuchar, y él simplemente siguió comiendo. Yo no dije nada. Me quedé quieto, con el tenedor en la mano, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Toda mi vida trabajé para darle lo mejor. Y ahora era un estorbo. En ese momento, supe que algo se había roto entre nosotros. Pero lo que ellos no sabían es que yo guardaba un secreto que cambiaría todo. Pero antes de revelarlo, tenía que tomar una decisión. Y esa decisión iba a marcar el resto de mi vida. Aquella noche no pude dormir. Me quedé en mi cuarto, mirando el techo, sintiendo cómo cada palabra de mi hijo se repetía como un eco cruel. Viejo inútil, viejo inútil. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento pasé de ser el héroe de mi hijo a convertirme en una carga? Recordé cuando él era pequeño y yo lo llevaba sobre mis hombros, cuando lloraba por miedo a la oscuridad y yo lo abrazaba hasta que se quedaba dormido. ¿Y ahora? Ahora era yo quien tenía miedo, pero nadie venía a abrazarme. Ni siquiera mi esposa dijo algo. Ella solo bajó la cabeza, como si estuviera de acuerdo. Pensé en empacar mis cosas e irme. ¿Pero a dónde iría? Esta era mi casa, o al menos eso creía. Pero cuando tu presencia molesta más que tu ausencia, te das cuenta de que el techo ya no te pertenece. Me sentía atrapado, viejo y humillado. Pero dentro de mí, algo comenzó a despertar. Una voz pequeña que me decía que no merecía ese trato, que todavía tenía dignidad, que quizá era hora de recordar quién era yo. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café como siempre, en silencio, esperando que alguien me mirara a los ojos. Pero nadie lo hizo. Mi hijo salió con prisa, sin despedirse. Mi nuera ni siquiera bajó. Mi esposa solo me pidió que no olvidara regar las plantas. Todo parecía normal, pero no lo era. Por dentro, yo era un volcán a punto de estallar. Tomé mi taza, me senté en el patio y empecé a pensar. Tenía que hacer algo. No podía permitir que me pisotearan así, no después de todo lo que había hecho por ellos. Entonces, fui al viejo baúl que guardaba en el cuarto de herramientas.
Dentro había documentos, fotografías, recuerdos y algo más. Un sobre. Un sobre que había permanecido cerrado durante años. Lo abrí. Ahí estaban los papeles de una propiedad a mi nombre, una herencia que había recibido de mi abuelo y que nunca mencioné. También había una cuenta bancaria, nada impresionante, pero lo suficiente como para comenzar de nuevo. Ese día entendí que yo todavía tenía poder. No era un viejo inútil, solo me habían hecho creer eso. Y ahora era momento de mostrarles quién era realmente. Decidí no decir nada. Todavía. Quería observar un poco más. Quería confirmar que no era solo una mala interpretación, un mal día. Pero no, con cada día que pasaba, la indiferencia crecía. Mi hijo me hablaba como si fuera un mueble viejo. Mi nuera me corregía como si fuera un niño. Y mi esposa ya no me defendía. Fue entonces cuando comprendí que no era bienvenido. Me dolía, sí, pero también me liberaba. Si ya no esperaban nada de mí, entonces yo podía hacer lo que quisiera. Y eso me dio fuerza. Empecé a planear, a hacer llamadas discretas, a mover mis papeles, a poner mis asuntos en orden. Nadie notó nada. Creían que yo seguía siendo el mismo anciano apagado de siempre, pero en mi mente ya había tomado una decisión. Me iría, no como un derrotado, me iría con dignidad, y cuando lo hiciera, se darían cuenta de lo que habían perdido. A veces, la mejor forma de enseñar una lección es marcharse sin decir una palabra. Una tarde, escuché a mi hijo hablar por teléfono. No sabía que yo estaba en la cocina. Sí, viejo inútil, ni sé por qué lo seguimos aguantando, pero pronto se va a ir, ya verás. Me quedé congelado. Era real. No era imaginación mía. Él quería que yo me fuera. Esperaba que me cansara y desapareciera. Y lo peor es que lo decía con desprecio, como si nunca me hubiera querido. Guardé silencio. No le reclamé. Solo me fui a mi cuarto y empecé a empacar. No mis cosas, no todavía. Empaqué mis papeles, mis recuerdos importantes y el sobre. Esa noche escribí una carta. Una sola página. Con palabras simples, pero firmes. Le dije que me iba, que no necesitaba nada de él, que me llevaría solo mi dignidad y que algún día entendería lo que perdió. A la mañana siguiente, dejé la carta sobre la mesa. Nadie me detuvo, ni una palabra, ni una lágrima, solo silencio. Pero cuando cerré la puerta, sentí que algo dentro de mí se encendía. Salí de esa casa sin mirar atrás, no porque no me importara, sino porque ya había llorado suficiente por dentro. Caminé hasta la estación de autobuses con una mochila vieja al hombro y el sobre bien guardado en el bolsillo interno. El mundo allá afuera parecía igual, pero para mí todo había cambiado. Me senté en una banca, observando la vida pasar. Jóvenes riendo, niños corriendo, parejas tomadas de la mano, y yo, un anciano que había sido echado de su propia casa. Pero no me sentía derrotado. Al contrario, sentía una calma extraña, como si por fin pudiera respirar. Compré un billete hacia un pueblo lejano, donde había pasado mi infancia. No tenía un plan concreto, pero tenía una idea: comenzar de nuevo. Allí, con lo poco que tenía, alquilé una habitación modesta, sencilla, pero mía. Por primera vez en años, tenía silencio. Un silencio que dolía, sí, pero también sanaba. Me miré al espejo y vi algo distinto. No era solo un viejo, era un hombre libre. Y esa libertad, aunque solitaria, me devolvía la dignidad que ellos me habían quitado con una sola frase. Los primeros días fueron difíciles. Me despertaba temprano, sin saber qué hacer. Me sentía como un barco sin rumbo, pero poco a poco empecé a encontrarme de nuevo. Salía a caminar por las calles del pueblo, saludaba a los vecinos, conversaba con extraños en la plaza.
Algunos me ofrecían café, otros solo una sonrisa. Pero eso bastaba. En ese lugar nadie me conocía como el viejo inútil. Allí yo era solo don Ernesto, el señor amable que siempre decía buenos días. Un día pasé frente a una pequeña escuela comunitaria. Vi a unos niños jugando mientras una maestra los cuidaba. Me acerqué por curiosidad y ella me preguntó si quería ayudarlos con lectura. Dije que sí, sin pensarlo, y así, sin buscarlo, encontré propósito. Cada semana leía cuentos a esos niños. Ellos escuchaban atentos, reían, hacían preguntas. Me sentía vivo, me sentía útil, y fue ahí donde entendí algo, la familia que uno pierde. A veces la vida te la devuelve en formas inesperadas. No llevaba mi apellido, pero me miraban con amor. Y eso, para mí, ya lo era todo. Un mes después, mientras tomaba café en la plaza, sonó mi teléfono. Era mi esposa. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz era temblorosa, como si no supiera qué decir. Después de unos segundos de silencio, soltó la bomba. Tu hijo fue arrestado. Sentí que el mundo se detenía. Ella siguió hablando nerviosa. Al parecer, lo habían detenido por fraude. Un negocio turbio que él manejaba a escondidas, usando incluso datos míos sin mi permiso. La policía dice que tú podrías estar involucrado, murmuró ella. Me quedé helado. Él me había usado como chivo expiatorio. Quiso culparme para salvarse. Cerré los ojos, respiré hondo y respondí con calma. Yo tengo todo en orden, no me busques más. Colgué. En ese momento, supe que había tomado la mejor decisión al alejarme. El amor de un padre es inmenso, pero también tiene límites. Él había cruzado todos, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias solo. Yo ya no iba a salvarlo. Al día siguiente, fui directamente a la estación de policía local y entregué todos los documentos que tenía. Mostré pruebas de que hacía semanas que no vivía en esa casa, de que había retirado mis pertenencias antes de cualquier crimen, y que jamás había firmado nada de lo que mi hijo había hecho. El oficial me escuchó con respeto. No se preocupe, don Ernesto. Usted está limpio. Respiré aliviado, pero al mismo tiempo triste. Nunca imaginé tener que defenderme de mi propio hijo. Salí de la estación con paso firme, sintiendo que cerraba un capítulo oscuro de mi vida. Esa noche, mientras cenaba solo en mi habitación, entendí algo profundo. A veces, el amor más doloroso es el que uno tiene que soltar, no por falta de cariño, sino por respeto a uno mismo. Ya no lloraría por él, no esperaría una disculpa, pero si algún día me la daba, que viniera con el corazón en la mano, porque esta vez yo no pensaba rebajarme por nadie. Pasaron semanas sin llamadas. Ni una disculpa, ni una palabra. Pero eso estaba bien. En el pueblo, cada día era más querido. Comencé a enseñar a leer a adultos mayores que nunca fueron a la escuela. Fundé un pequeño grupo de lectura con donaciones que hice usando parte de la herencia que había guardado por años. Ese dinero que tanto cuidé, ahora servía para devolver dignidad a otros, como a mí. La vida me enseñó que uno puede renacer en cualquier momento, incluso cuando cree que todo está perdido. Y así, poco a poco, fui llenando mi corazón de cosas nuevas, de personas nuevas, de un propósito real. Lo curioso es que, al alejarme de quienes más amaba, encontré a quienes me valoraban sin pedirme nada a cambio. No sé si mi hijo algún día entenderá lo que hizo. Pero si algún día toca mi puerta, yo decidiré si la abro. Porque ahora soy yo quien elige. Porque ahora soy yo quien tiene el control. Una tarde, mientras regresaba del mercado con algunas frutas y pan, una joven se me acercó en la plaza. Me preguntó si era el señor que ayudaba en la escuela. Asentí con una sonrisa. Me dijo que su abuela quería conocerme.
Intrigado la seguí. La señora vivía a unas cuadras, en una casa modesta pero acogedora. Al llegar, me recibió con un abrazo cálido, como si me conociera de toda la vida. Me contó que había oído hablar de mí y de cómo estaba ayudando a los niños y que admiraba mi fortaleza. Aquella visita terminó en amistad. Empezamos a tomar café juntos cada semana. Conversábamos de la vida, de nuestros dolores y también de nuestras esperanzas. Fue la primera persona en mucho tiempo que me preguntó cómo me sentía, sin esperar nada a cambio. Y en esa simpleza, en ese gesto, encontré algo valioso, un recordatorio de que el cariño verdadero no se compra, no se obliga, simplemente se ofrece. Empezaba a creer que, incluso después de tanto dolor, la vida me estaba dando una nueva familia. No la que había perdido, sino una que estaba eligiéndome sin juzgarme. Poco a poco, las cosas fueron tomando otro color. Ya no despertaba con tristeza, sino con curiosidad por el día. Me inscribí en un taller de carpintería para mayores, algo que siempre quise hacer y nunca tuve tiempo. Descubrí que tenía habilidad con las manos, que podía crear cosas bellas desde la nada. Hice sillas pequeñas para los niños de la escuela, marcos para fotos y hasta una mesa que doné a la biblioteca del pueblo. Cada objeto que construía era como un pedazo de mi historia, reconstruido con cuidado. Me sentía útil, creativo, vivo. La gente empezó a llamarme el abuelo sabio, un apodo que me sacaba una sonrisa, porque, después de todo lo vivido, tal vez sí había aprendido algunas cosas. Aprendí que los vínculos de sangre no siempre son garantía de amor, que la dignidad no se negocia y que uno puede rehacerse sin importar la edad. En cada tabla que lijaba, en cada clavo que martillaba sentía que estaba sanando, que aquel hombre destruido que salió llorando de su propia casa ya no era el mismo. Este nuevo Ernesto tenía cicatrices, sí, pero también tenía esperanza. Una mañana recibí una carta. Era de mi esposa. No tenía remitente, pero reconocí su caligrafía al instante. La abrí con manos temblorosas. Decía que mi hijo había sido condenado, que estaba en prisión y que por fin había confesado que me había usado. Ella me pedía perdón por no haberme creído antes, por haber callado cuando más necesitaba su apoyo. Decía que se sentía sola, que no sabía cómo seguir adelante. Al terminar de leer, guardé la carta sin saber qué pensar. No sentía odio, pero tampoco sentía compasión inmediata. Era como si las palabras hubieran llegado tarde, como si el daño ya estuviera demasiado hecho. Sin embargo, me quedé con esa carta varios días sobre la mesa, leyéndola una y otra vez. No porque quisiera volver, sino porque necesitaba entender si aún quedaba algo en mí que deseara perdonar. Era complejo. El amor no desaparece del todo, pero sí cambia. Se transforma, a veces en distancia, a veces en silencio, y a veces simplemente se va. Yo aún no sabía cuál era mi caso, pero sí sabía que por ahora mi paz era más importante. El pueblo preparaba una feria local y me pidieron ayuda con la decoración. Acepté encantado. Pasé días pintando letreros, construyendo juegos de madera y decorando la plaza con luces sencillas. Fue una de las semanas más bonitas desde que llegué. Ver a los niños correr, a las familias reír juntas, me llenó el alma. En medio de tanta vida, sentí que el pasado ya no dolía tanto. No lo había olvidado, claro, pero ya no me definía. En la feria, una señora me abrazó y me dijo: «Gracias por traer alegría a este lugar». Casi lloré, porque nunca imaginé que, siendo echado como una carga, terminaría siendo motivo de gratitud. Y eso me hizo pensar en algo. Lo que otros desechan, a veces el mundo lo necesita.
Lo que algunos consideran viejo, otros lo ven como sabiduría. Aquella noche me acosté temprano, con el corazón lleno, y por primera vez pensé en escribir todo lo vivido. Quizás alguien más necesite leerlo. Quizás algún otro anciano allá afuera sepa que no está solo, que aún hay caminos para empezar otra vez, que la dignidad no tiene edad. Al amanecer, tomé una libreta y comencé a escribir mi historia. No para que mi hijo la leyera, ni para buscar venganza, sino para mí, para no olvidar lo fuerte que fui, para dejar constancia de que sobreviví a la traición, al abandono, al dolor, y aún así seguí adelante. Cada palabra escrita era como una cicatriz cerrándose, una herida secándose al sol. Me di cuenta de que había vivido algo profundo, algo que muchos callan por vergüenza, pero yo ya no tenía miedo. Si alguien me juzgaba por haber sido echado, que lo hiciera. Yo sabía lo que había vivido, y sabía que, en medio de todo ese caos, había elegido la paz. Porque cuando uno pierde todo, también gana libertad, y esa libertad me enseñó a decir que no, a decir basta, a priorizarme. Si algún día alguien encuentra mi libreta, espero que entienda que un padre también es humano, que un abuelo también puede romperse, pero que también puede reconstruirse, y esa quizás sea la lección más grande que pueda dejar. Pasaron algunas semanas y un día, mientras tomaba café en la plaza, vi acercarse a una joven que no reconocí de inmediato. Cuando se sentó a mi lado, me di cuenta de que era mi nieta. Había crecido tanto. Me miró con los ojos llenos de tristeza. Abuelo, mamá no sabe que vine. Solo quería verte. Sentí un nudo en la garganta. Ella tenía miedo, como si estuviera haciendo algo malo solo por estar conmigo. Le sonreí con dulzura y le pregunté cómo estaba. Me contó que en casa nadie hablaba de mí, que todo era un silencio incómodo, pero que ella recordaba cuando Eu le enseñaba a hacer avioncitos de papel, que no entendía por qué me habían alejado. Nos quedamos en silencio un momento, y entonces me abrazó fuerte. Ese abrazo sanó más que 1000 palabras. No hablamos de perdón, no hablamos de errores. Solo fuimos abuelo y nieta, unidos por algo más fuerte que el rencor. Cuando se fue, me dejó una nota que decía: «Te quiero, abuelo. Gracias por seguir siendo tú». Lloré, porque a veces el amor sobrevive al caos, y ese pequeño gesto fue suficiente para recordarme que aún valía la pena seguir. Aquella visita de mi nieta marcó un antes y un después. Empecé a pensar en cómo mantener ese lazo con ella sin causar problemas. Así que, una vez por semana, le dejaba un pequeño dibujo en la biblioteca del pueblo, dentro de un libro que sabía que ella leería. Era nuestro pequeño secreto. Ella me respondía con cartas breves, firmadas con un corazón. Era como construir un puente con paciencia y ternura, sin presiones, sin reclamos, solo amor. Ese ritual me mantuvo vivo durante meses. Cada carta suya me llenaba de esperanza. A veces solo decía: «Hoy pensé en ti», y eso bastaba, porque cuando uno ha sido tratado como una carga, cualquier muestra de afecto genuino se siente como un tesoro. Descubrí que no necesitaba grandes gestos ni reconciliaciones dramáticas, solo necesitaba conexión. Y mi nieta, sin saberlo, me estaba devolviendo la fe, esa fe que había perdido cuando la puerta de mi propia casa se cerró en mi cara. Ahora, una nueva puerta se abría, lenta, tímida, pero sincera, y eso, para mí, era un milagro. Un día recibí la visita de un periodista local. Me dijo que había escuchado sobre el abuelo carpintero que ayudaba a los niños y quería contar mi historia en el periódico del pueblo. Al principio dudé. ¿Qué ganaba yo exponiendo mi pasado? Pero luego pensé, si mi historia podía inspirar a otros,
Tal vez valía la pena. Acepté con la condición de que no nombrara a mi familia. Quería que la historia fuera sobre resiliencia, no sobre escándalos. El artículo salió una semana después, con el título El hombre que convirtió el dolor en esperanza. Lo leí con lágrimas en los ojos. La gente empezó a acercarse más, a preguntarme cómo había hecho para seguir adelante, y yo les decía la verdad. No fue fácil. Lloré, grité, me sentí roto, pero decidí no quedarme ahí. Decidí construir algo nuevo, no para olvidar, sino para honrar lo que merecía, porque uno no sobrevive al dolor ignorándolo, sino enfrentándolo con dignidad. Aquel artículo no me trajo fama ni fortuna, pero me dio voz, y después de tanto silencio, ser escuchado fue el mayor regalo. Después del artículo, comenzaron a invitarme a escuelas, a talleres, a reuniones de adultos mayores. Me pedían que contara mi historia, que hablara de lo que había vivido. Al principio me costaba, había partes que aún dolían, pero descubrí que, al compartir mi experiencia, también sanaba. Cada vez que decía, yo también me sentí solo, alguien en el público asentía con los ojos vidriosos. No era el único, y eso me hizo sentir menos aislado. Empecé a preparar pequeños discursos, a escribir frases que pudieran servir a otros, como «Tu valor no depende de cómo te traten los demás» o «Ser abuelo no significa ser invisible». Esas palabras se volvieron mi bandera, y la gente comenzó a llamarme no solo el abuelo sabio, sino también el abuelo valiente. Nunca imaginé que después de ser echado terminaría siendo escuchado por tantos. Pero así es la vida. A veces te derrumba, solo para que descubras que puedes reconstruirte más fuerte. Y yo, Ernesto, el hombre que una vez lloró en silencio frente a una puerta cerrada, ahora hablaba en voz alta, sin miedo. Con el tiempo, alguien me preguntó si había perdonado a mi hijo. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no lo hubiera pensado, sino porque no sabía qué responder. Perdonar no es olvidar, ni justificar. Perdonar es soltar el peso que te impide caminar. Y en muchos sentidos, yo ya lo había hecho. Ya no cargaba con rabia ni con tristeza constante. Había encontrado alegría en otros rincones, amor en nuevas formas. Pero también sabía que no necesitaba reconciliarme para estar en paz. El perdón, a veces, es algo que haces en silencio, para ti mismo. No por ellos, sino por ti. Miré al cielo esa noche y le hablé a mi hijo, aunque él no pudiera oírme. Le dije que ojalá algún día entendiera el daño que hizo, que ojalá tratara a sus propios hijos con más amor, y que, aunque no volviera a verlo, yo deseaba que encontrara su camino, porque el odio no sana, solo perpetúa, y yo ya había elegido sanar. Con cicatrices, sí, pero con el corazón tranquilo. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, vi a mi hijo. Fue un encuentro inesperado. Él no me vio. Estaba del otro lado de la calle, acompañado por su esposa y mi nieta. Por un momento, pensé en acercarme, en alzar la mano y decir algo, pero me quedé quieto, observando. Mi nieta me vio. Sonrió levemente. Él se giró por reflejo, pero no me reconoció. O fingió no hacerlo. Me sentí invisible, pero no dolió como antes, porque ahora yo sabía quién era. Sabía lo que valía. No necesitaba su validación. Solo observé como quien mira una película de la que fue parte, pero ya no más. Cuando se alejaron, caminé en dirección opuesta, con pasos firmes, con el corazón en paz. Aprendí que a veces los encuentros más importantes son los que no ocurren, que decir no dije nada también puede ser un acto de amor propio, porque hay heridas que ya no necesitan abrirse otra vez, y porque, aunque aún duela, ya no define mi historia. Mi historia la estoy escribiendo yo, a mi manera.
Después de aquel encuentro silencioso, sentí la necesidad de escribir mi historia, no solo para mí, sino para quien alguna vez se haya sentido olvidado. Me senté frente a mi vieja máquina de escribir y empecé desde el principio. No edulcoré nada. Hablé de la humillación, del rechazo, de la tristeza profunda, pero también hablé de la esperanza, de los pequeños milagros, de las manos que me ayudaron a levantarme. Cada palabra que escribía era como cerrar una herida con cuidado, sin rabia, sin prisa, solo verdad. Pensé en publicarlo como un libro. Tal vez nadie lo leería, o tal vez alguien, en medio de la noche, lo encontraría y sentiría menos solo. Esa idea me motivaba. No quería fama, quería conexión, porque cuando uno ha sido tratado como una carga, necesita recordar que aún tiene algo que ofrecer. Y yo tenía eso, mi historia, mi voz, mi corazón, que aún latía fuerte, aunque lleno de cicatrices, porque las cicatrices no te hacen débil, te hacen real. Mientras escribía, recordé tantos momentos que había intentado olvidar. Recordé cuando enseñé a mi hijo a montar bicicleta, cuando le preparé su comida favorita en su cumpleaños número 10, cuando lo defendí en la escuela porque otros niños se burlaban de su tartamudez. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Cómo se puede borrar tanto amor con una sola frase cruel? Eres una carga. Esa frase me persiguió durante noches enteras, pero ahora, escribiéndola en papel, parecía perder fuerza. Ya no era un cuchillo, era solo una frase, dicha por alguien roto. Porque eso también entendí con los años. Mi hijo también estaba roto. No justifico lo que hizo, pero comprendí que su dureza venía de su propia fragilidad. A veces los hijos cargan dolores que los padres no ven, y a veces lo devuelven en forma de rechazo. Dolor responde a dolor, y así se repite el ciclo. Pero yo ya no quería ese ciclo. Lo rompí cuando decidí escribir, cuando elegí hablar con amor, aún desde la herida. Una tarde, mientras corregía las últimas páginas de mi manuscrito, alguien tocó la puerta de mi cabaña. Era mi nieta. Esta vez venía con una bolsa de galletas caseras y un cuaderno. «Quiero que me enseñes a escribir como tú», dijo. Me sorprendió, pero me alegré. Le preparé un té y nos sentamos juntos en la pequeña mesa de madera. Empezamos con frases simples, con historias inventadas. Pero luego ella escribió: «Mi mamá llora por las noches. Dice que extraña a su papá, pero no sabe cómo decírselo». Me detuve, la miré. Ella bajó la cabeza y supe que de algún modo mi hijo había empezado a darse cuenta. No sabía si algún día vendría, pero saber que sentía algo, que no era indiferencia absoluta, ya era suficiente para abrir un resquicio. Seguimos escribiendo. Ella sonrió más esa tarde que en todas sus visitas anteriores, y yo, sin decir mucho, sentí que ese día el amor volvió a entrar por la puerta, en forma de palabras. Con el tiempo, terminé mi libro. No sabía si enviarlo a una editorial o simplemente imprimir unas copias para dejar en la biblioteca. Pero una noche, mi nieta me dijo: «Déjame compartirlo con mamá. Tal vez lo ayude a entenderte». Dudé, pero luego asentí. Le di una copia impresa, envuelta con una cinta roja. Al día siguiente no supe si lo leyó. Pasaron semanas sin respuesta, hasta que una noche alguien tocó la puerta. Era mi hijo, solo, con los ojos hinchados. No dijo nada al principio, solo me abrazó. Lloramos, largo, en silencio. «Papá, lo siento», susurró. No supe cómo manejar todo, y te lastimé. No le pedí explicaciones, solo asentí, porque a veces el perdón no necesita más que presencia. Entró, se sentó en mi mesa. Comimos pan con mantequilla como en los viejos tiempos. No recuperamos todo, pero dimos el primer paso. Y eso, para mí, fue suficiente. Después de esa noche, algo dentro de mí se tranquilizó.
no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba solo con el dolor. Mi hijo había reconocido su error, y eso era más de lo que alguna vez creí posible. Seguimos viéndonos, sin forzar conversaciones profundas, sin reconstruir el pasado de golpe. A veces solo caminábamos en silencio por el jardín. A veces cocinábamos juntos. Mi nieta también empezó a visitarme más seguido, y nuestra relación se volvió más cercana que nunca. Ella me enseñó a usar el celular, incluso a enviar audios. Me sentía torpe, pero ella se reía con dulzura. «Eres el abuelo más genial», decía, y ese simple comentario me llenaba de una ternura inmensa. Con el tiempo, mi historia dejó de ser solo mía. Mi nieta quiso ilustrarla, hacer dibujos para cada capítulo. Ver mi vida contada con sus colores y trazos infantiles me hizo entender que el dolor también puede transformarse en belleza, que incluso las cicatrices pueden inspirar, y que a veces el perdón viene en formas inesperadas. El día en que llevamos el libro a la biblioteca del pueblo fue especial. No hubo ceremonia, ni discursos, ni cámaras. Solo mi hijo, mi nieta y yo. Entregamos 2 copias. El bibliotecario, un hombre mayor, leyó el título en voz alta y me estrechó la mano. «Gracias por compartir esto», dijo. No sabía si alguien lo leería, pero eso ya no importaba. Lo importante era haberlo escrito, haberle dado forma a mi dolor, a mi redención, a mi nueva forma de ver la vida. De regreso a casa caminamos los 3 juntos. Mi hijo cargaba una bolsa con pan, mi nieta recogía flores del camino, y yo solo observaba. Era un momento sencillo, pero lo atesoré más que cualquier otro, porque en esa caminata sin prisa sentí que había recuperado algo más que una familia. Había recuperado la capacidad de confiar, de abrir el corazón, de amar sin miedo, y eso era un milagro silencioso. Una noche me desperté con el sonido del viento golpeando las ventanas. Me levanté, preparé un té y me senté a escribir una última carta. No sabía si la enviaría, pero necesitaba escribirla. Era para mi yo del pasado, para ese hombre roto que, sentado en una estación de tren, creía que no tenía a dónde ir. Le escribí: «No estás solo. Lo que hoy duele, mañana será fuerza. No te rindas. Hay gente que te quiere. Aunque hoy no lo veas, confía. Lo mejor aún no ha llegado». Al terminarla, lloré. Pero no fue un llanto triste. Fue un llanto limpio, como si por fin hubiera soltado una carga de años. Guardé la carta en una caja de madera junto a las primeras páginas de mi libro y la cerré. Esa caja no era para nadie más, era para mí, para recordarme que sobreviví, que reconstruí mi vida, que fui más fuerte que mi dolor. Los días pasaron con más luz. Empecé a dar pequeñas charlas en un centro comunitario. Personas mayores, como yo, venían a compartir sus historias. Algunos lloraban, otros solo escuchaban, pero todos se sentían vistos, comprendidos. Yo no era un experto, ni un terapeuta. Solo era un hombre que había vivido el rechazo y que había elegido sanar. Y eso inspiraba. Mi historia se volvió una semilla. Otros también empezaron a escribir, a hablar, a reconciliarse con sus propios hijos. Un día, una mujer me dijo: «Gracias por recordarme que aún valgo». Esa frase me hizo entender que a veces sobrevivir con dignidad ya es una forma de resistencia, y contar tu historia una forma de justicia. Porque nadie merece sentirse invisible. Porque todos, en algún momento, necesitamos que alguien nos diga: «Tu historia importa». Y la mía estaba cambiando vidas. Hoy, al mirar atrás, no cambiaría nada, ni el dolor, ni las lágrimas, ni siquiera el rechazo, porque todo me llevó hasta aquí, hasta este momento de paz.
Aprendí que ser llamado una carga no define quién eres, que el abandono no anula tu valor, que incluso cuando te cierran la puerta, puedes abrir otras. Aprendí que el amor no siempre viene de donde esperas, pero siempre llega, a veces en forma de nieta, a veces en forma de un libro, a veces en forma de perdón. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez te sentiste como yo, no te rindas. Tu historia aún no termina. Sigue caminando, sigue creyendo, porque puede que el capítulo más hermoso de tu vida esté por comenzar justo después de aquel momento en que pensaste rendirte. Y créeme, vale la pena esperar por él.